Dios es bueno. Y siempre tenemos que decir, Dios es bueno. Todo el tiempo, Dios es bueno. Yo solamente quiero felicitarlos, apóstol y pastoral Patti, por este año nuevo que Dios les ha dado, 22, ¿verdad? Creo. Quiero felicitarlos de gran corazón y decirles, primeramente, darle las gracias a Dios por ser parte de esta familia, por tenerlos como amigos, ya que me consta y he visto los gigantes que han derribado. Cómo Dios los ha fortalecido, cómo Dios realmente los ha llevado a nuevos niveles. Y ese es un privilegio de ser parte de eso, porque yo no quiero ser solamente mirar lo que Dios hace, sino ser parte de lo que Dios hace. Y somos cuerpo de Cristo, y gracias por todo su amor, su cariño. Es realmente una bendición tenerlos en nuestras vidas. Y como le digo, un privilegio de ver a estos grandes hombres de Dios pelear, porque tienen el ADN de Dios y el del Espíritu Santo. Y como hemos visto realmente cómo el Señor, el Espíritu Santo, los ha ungido grandemente para hacer su obra. Esa obra donde Dios los ha posicionado en esta región, en este lugar. Y cómo los ha ungido para realmente derribar a esos gigantes. Amén. Solamente quiero decir eso porque yo también quiero oír a mi predicador favorito. Él dice que no, pero es mi predicador favorito. Así es que Dios los bendiga. Me está preparando. Dios dijo que Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿verdad? Hace años viajaba con algunos compañeros de la congregación hasta que dije, bueno, la mujer es corona del marido y salía sin corona. Dije, no, mejor mi corona. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor por la vida de mi esposa? Yo creo que lo que el apóstol Lulú nos enseñó, muy rico, lleno de sabiduría, conocimiento, nada que agregarle. Es difícil seguir después de ella. A ver cómo le hacemos. Voy a tratar de... Primer punto que ella nos habló fue de conocer a Dios. Daniel 11:32 nos dice que mas aquellos que conocen a su Dios se esforzarán y actuarán. Dios es un Dios que desea revelarse a nuestras vidas en una forma muy íntima y muy personal. Y a través de que Dios se revela en nuestras vidas, Él nos empieza a revelar quiénes somos nosotros en Dios. Nos empieza a revelar las armas que tenemos en Dios. Nos empieza a ayudar en los diferentes problemas, situaciones. Y quiero leer unos versículos rápidamente. El que tengamos gigantes en nuestras vidas va a ser inevitable. Los gigantes estarán de continuo en nuestras vidas. Dios no los pone en nuestras vidas, pero Dios sí utiliza cuando se presenta un gigante para mostrarnos su fidelidad, pero también mostrar lo que Él ha depositado dentro de nosotros. En Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, muchas. Se van a levantar obstáculos, gigantes, pero de todas ellas les librará el Señor. Segunda de Corintios 2:14: mas a Dios gracias, el que nos lleva siempre en triunfo, gracias, en Cristo Jesús. ¿Mas a quién? A Dios gracias, el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta o da a conocer en todo lugar
el olor de su conocimiento. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando de Dios. Yo voy a tratar de conectar lo que el apóstol Lulú nos estuvo comunicando y enseñando. Ella nos habló de que, o terminó hablándonos de que tenemos que tener la unción. Y cada uno de nosotros hemos sido ungidos o sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero en el momento que nosotros recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, comienza un proceso en nuestras vidas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Empieza un proceso de formación. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, pero hoy aquí todas son hechas. Viene un proceso, repito conmigo, proceso. Y amo mucho la historia de David, porque en lo natural David no tenía ninguna posibilidad de vencer a Goliat. Tenían más posibilidad sus 3 hermanos mayores, ya que ellos fueron enlistados en el ejército de Saúl. De hecho, ellos lo menospreciaban y lo tenían en poco y no creían que él fuera capaz de vencer. De hecho, ellos lo juzgaron cuando él se presentó delante de ellos, y él se presentó delante de ellos con preocupación, como nos leyó el apóstol Lulú, y también como se presentó en obediencia a su padre. Pero hay algunas cosas que he descubierto en la vida de David que le ayudó en su formación. David, antes de experimentar el gigante externo, él derribó los gigantes internos. Nuestras victorias externas estarán determinadas por nuestras victorias internas. Nuestras victorias externas nunca serán mayor que nuestras victorias internas. Y vamos a leer un poco, si me acompañan, a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Es donde terminó el apóstol Lulú hablándonos de la unción. Dios encontró a David en el lugar secreto, en el lugar de soledad, en el lugar del rechazo, en el lugar del abandono, en el lugar donde era menospreciado por sus hermanos, por su padre, en el lugar donde no creían en él, en el lugar donde le daban las tareas que eran degradables, en el lugar donde él pudo crear amargura, resentimiento hacia sus hermanos, hacia su padre. Pero él en todo tiempo mantuvo su corazón íntegro delante de Dios, y aún delante de sus hermanos y delante de su padre. Porque aún su padre no lo tuvo por digno de invitarlo a sentarse a la mesa cuando Samuel vino para ungir a uno de los hijos de Isaí. Sus hermanos lo criticaron, pero Dios vio algo en David diferente a sus hermanos. Y lo que Dios vio en David, en lo que me quiero enfocar, es en vencer los gigantes de nuestro corazón. ¿Cuántos tienen gigantes en su corazón? Yo tengo muchos que se presentan de tiempo en tiempo. Dios me lleva a lugares donde muchas veces Dios nos hace brillar, pero a veces Dios nos lleva a lugares donde pareciera que somos invisibles. Dios nos pone en plataformas donde a veces nos hace brillar, pero a veces Dios nos pone en plataformas
plataformas donde expone nuestra debilidad. Y está bien, porque Dios nos lleva en diferentes procesos continuamente para probar nuestro corazón, revelar nuestro corazón, y a través de los diferentes procesos de nuestro corazón, Él nos ayude a vencer las cosas internas de nuestro corazón, que son las internas, para después poner plataformas delante de nosotros o enfrente de nosotros, para que nosotros podamos vencerlas. David tuvo que vencer el rechazo de sus hermanos, tuvo que vencer aún la misma burla de Saúl. Saúl se burló de él cuando le pusieron la armadura. De hecho le dijo: tú no lo vas a poder vencer. Le dio la oportunidad, porque no había alguien más que se atreviera a tomar el reto. Pero todo comenzó apacentando en obediencia las ovejas de su padre. Y Saúl entendió que era muy importante saber quién era el padre de David. También cuando lo mandaron a llamar para que tocara el arpa, les dijeron: he descubierto a uno que sabe tocar. Y se hicieron referencia de él como hijo de Isaí. Leí un meme hace 2 días, y el meme decía estas palabras: 5 pastores has tenido, y el que tienes ahora no es tu pastor. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros podemos decir: tengo un padre en la tierra? Para ellos era importante quién era la paternidad. Conocemos a uno que sabe tocar y es hijo de Isaí. ¿Quién es su padre? Es muy importante, te voy a explicar por qué. Cuando nosotros empezamos a descubrir la paternidad de Dios, la paternidad de Dios se revela en nuestras vidas muchas veces a través de la humanidad. Nosotros vamos a ver a Dios y vamos a conocer a Dios a través del ser humano. Es la única forma en que vamos a poder ver a Jesús en nuestras vidas. Y en la misma forma en que vamos a poder servir a Jesús en nuestras vidas. Estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me alimentaste. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿O cuándo estuviste preso? Y Jesús dijo: en cuanto lo hicieron por uno de esos pequeñitos, haciendo referencia del servicio al ser humano, es la forma en que lo hicimos para con él. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y creeremos. Y Jesús hizo referencia diciendo: ¿cuántas veces he estado con ustedes? Y parafraseando, y aún no conoces que el Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre. En el libro de Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, Dios promete que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, Él va a enviar al espíritu de Elías, o Él va a enviar a Elías con el propósito de volver el corazón de los padres para con los hijos, el de los hijos para con los padres. Dice: no sea que yo hiera la tierra con una maldición. De los hombres de Dios que estamos aquí, que tenemos una congregación, ¿cuántos podemos dar testimonio que podemos tener muchos miembros, pero no todos se comportan como hijos o se comportan como hijos de la casa? No todos honran la casa, no todos honran la paternidad, no todos tienen pacto. La pastora nos habló, David tuvo revelación. Ese es un hombre incircunciso, no tiene pacto con Dios.
no tiene pacto, es incircunciso porque no tiene pacto. El espíritu de Jezabel, Jezabel también significa sin cabeza, sin marido, dando a entender sin pacto. Entonces David era un hombre de pacto. En el pasaje que iba a leer, lo voy a leer ahorita. Dice: envió pues por él, hablando de David, cuando no lo habían invitado, lo trajo Dios, o lo hizo traer por medio de su familia. Dice: y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que vio Dios en David que no vio en sus hermanos? Y fue el corazón. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, pero Dios ve el corazón. Y las batallas mayores, o los gigantes más grandes que vamos a enfrentar, son los gigantes dentro del corazón. Cada uno de nosotros tendremos que derribar el gigante del rechazo. Repite conmigo: el gigante del rechazo. ¿Cuántos hombres de Dios no han sido rechazados? Jesús fue rechazado. Un día les empezaron a decir: Hosana, Hosana al hijo de David. Otro día empezaron a decir: crucifíquenle, crucifíquenle. La misma gente que estuvo diciendo Hosana, Hosana al hijo de David, fueron los que después empezaron a decir: crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora vengo ungido para servir. Como que me estoy dando cuenta de los pequeños detalles, pero fue ungido. Aunque fue rechazado, Dios vio en él, en su corazón, que él no tomó en su corazón el rechazo. Cuando llegó al campo de batalla a llevarle pan y queso a sus hermanos, ¿qué es lo primero que hizo David? Preguntar cómo estaban los que lo criticaban. ¿Cómo estaban los que lo rechazaban? ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero derribar el gigante del rechazo? ¿Por qué las personas se van de las congregaciones? Porque perciben rechazo. Si no los toman en cuenta, si no les dan un lugar de importancia, si no les dan el ministerio que anhelan. Pero en realidad, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te da un propósito, nadie puede matar el llamado, nadie puede matar el propósito. Irrevocables son los dones, irrevocables son los llamamientos. Dios siempre abrirá una puerta de oportunidad a través de enfrentar los gigantes, primeramente internos, pero después pone la plataforma para enfrentar los gigantes externos. Yo quiero decirte, año 2024 será el tiempo cuando Dios empiece y va a soltar una gracia, una unción para derrotar los problemas, los gigantes internos, y vamos a traer gozo, alegría, una atmósfera diferente a las congregaciones, porque no estaremos tratando de alabar a Dios, pero odiando por el rechazo, odiando o menospreciando o juzgando por el rechazo, la crítica, los gigantes internos que nos limitan de caminar y avanzar al propósito o al llamado de Dios para nuestras vidas. Pero vamos a guardar nuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón emanan o fluyen todas las cuestiones de la vida. David enfrentó el rechazo. Repite conmigo: el rechazo. Capítulo 16,
versículo 17. Y Saúl respondió a sus sirvientes: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Era alguien para que le ayudara al rey a vencer. Era una fortaleza, era un espíritu enviado del mismo Dios, porque Dios removió el espíritu de él sobre la vida de Saúl, y Dios mismo envió un espíritu para atormentar a Saúl, que tenía terquedad, que tenía rebelión. El pecado de rebelión es como pecado de adivinación, y estaba siendo oprimido, pero entendían que había armas, lo que nos estuviste enseñando, apóstol, que había armas. La alabanza, la adoración es una arma poderosa. Por eso nunca llegues tarde a las reuniones de adoración. La adoración es el momento donde empezamos a preparar la atmósfera. Dios es santo, Salmos 22, Él es santo y Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando estamos uniéndonos a través de la alabanza, la adoración, la presencia de Dios empieza a descender, nuestro corazón se empieza a sensibilizar para poder tener una sensibilidad a la voz de Dios a través de la predicación, a través de la enseñanza, para poder responder correctamente ante la palabra del Señor. Así como Lidia, que era una mujer que adoraba a Dios y escuchó a Pablo hablar, y Dios abrió su corazón porque era una mujer que adoraba, y a través de eso ella pudo recibir el mensaje y pudo contestar al mensaje. Pero hoy en día, por causa de la ausencia de adoración en nuestros corazones, a veces hay batallas para obedecer la instrucción de la palabra del Señor. ¿Cuánto se tiene que predicar para diezmar, para ofrendar? Cuando en realidad, cuando nosotros diezmamos, es la llave que nos abre las compuertas de los cielos para que derrame bendición el Señor hasta que sobreabunde. Dios empieza a reprender al devorador por nosotros, y nos levanta como una tierra deseable para que de esa manera la influencia empieza a incrementarse en nuestras vidas por causa de las ventanas de los cielos que se abren y la bendición de Dios que es derramada. Pero cuando el corazón está abierto, entendemos y respondemos, porque vencemos el espíritu de rebelión a través de la adoración y nos conectamos con el Espíritu de Dios y empezamos a movernos en una obediencia a la palabra de Dios. Y todo acto de obediencia a la palabra de Dios siempre va a producir una victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen: este es mi año, este es mi tiempo, voy a caminar en obediencia, voy a ver cómo los gigantes de rebelión caen delante de mí? David dice: entonces uno de los sirvientes respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Él pudo haber dicho: he visto a un joven llamado David, pero hizo referencia: he visto a un hijo. Y es tiempo de que nosotros recibamos la paternidad de Dios en nuestras vidas. No hemos recibido el espíritu de temor o del mundo para estar en esclavitud o en temor, pero hemos recibido el espíritu de adopción, el que nos lleva a clamar: Abba, Padre. Jamás podremos expresarle Abba, Padre, y jamás podremos recibir paternidad en la tierra sin el espíritu de adopción en nuestras vidas. Y la herencia no es para los sirvientes, es para los hijos, porque el mismo Jesús enseñó en Juan capítulo 8 que el sirviente no permanece en la casa, pero el hijo sí permanece
en la casa. Los hijos en los momentos difíciles de los padres los apoyan para vencer. No juzgan su desnudez, pero les ayudan a vencer, les ayudan a conquistar. Tú vas a descubrir quiénes son hijos en los momentos difíciles de tu ministerio. Vas a descubrir quiénes son hijos cuando vengan sacudimientos, cuando la barca sea sacudida, porque los hijos permanecen en la casa, porque tienen el ADN de la casa, el espíritu que Dios ha depositado en la casa. Por eso Dios quiere levantar una generación de hijos que entienden el corazón del Padre, pero también se conectan con el corazón del Padre en la tierra para poder revelar a través de sus vidas cómo caminar como hijos de David. Antes de nombrar el nombre de David, dijeron: hemos visto a un hijo de Isaí. Ahora, ¿te imaginas a David cuando su padre le dice: vas a ir y vas a llevar comida a tus hermanos, a los que te menosprecian, a los que te juzgan? Tú les vas a llevar comida. Él pudo haber dicho: hey, daddy, papi, ¿se te olvidó lo que Samuel hizo hace algunos días? Hace algunos días Samuel vino, ¿te acuerdas? Él dijo que yo sería el rey. Y ahora tú me estás mandando para que yo vaya y yo lleve comida a mis hermanos en el campo de batalla. Tuvo que vencer el rencor, el resentimiento, la amargura. Porque una arma poderosa en Dios es: no seas vencido por el mal, pero por medio del bien vence el mal. Las armas de nuestra milicia, como nos enseñaron, no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si viene tu enemigo a pedirte pan, dáselo, porque vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Dios nos está llevando a vencer por medio de tomar identidad de hijos en nuestro diario caminar. Cuando tenemos esa identidad de hijos, es la mejor plataforma para orar y para adorar. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó a orar de una plataforma de hijos. Cuando ustedes oren, Padre nuestro. ¿Qué tipo de adoradores está buscando Dios? Porque el Padre busca adoradores que adoren al Padre. ¿Que adoren a quién? Al Padre. Conecta la paternidad en la adoración, conecta la paternidad en la oración. Que adoren al Padre en espíritu y en verdad. No de una plataforma como nos enseñaron de emoción, pero una plataforma de convicción, de principios. Dios quiere transicionar la iglesia de México, la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de las naciones, de una iglesia emocional a una iglesia de convicción. La fe está conectada con vivir no de acuerdo a lo que sentimos, no de acuerdo a lo que vemos, no de acuerdo a lo que percibimos, pero de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que Dios ha hablado. Dios levantó la nación de Israel como la nación escogida por Él para ser la nación vencedora, para ser la nación como se describía, como nos enseñó el apóstol Lulú también, el pueblo, el Dios de los escuadrones, del Dios viviente. Pero cuando vino el reto, 40 días, repito conmigo, 40 días, nos enseñaron de 40 días, 40 días.
40 días vino la voz, pero Jesús también, cuando fue empoderado con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre él en forma corporal como paloma, el Espíritu de Dios lo impulsó al desierto por 40 días. ¿Y qué pasó en el desierto con el empoderamiento del Espíritu de Dios por 40 días? ¿Qué le pasó a Jesús? Sintió escalofríos, se cayó, tuvo un buen sentimiento. No, el Espíritu de Dios vino sobre su vida, lo impulsó al desierto por 40 días, y por 40 días tuvo que vencer todo gigante interno, porque por 40 días Jesús fue tentado literalmente. Dice la Escritura que en todo, y después de vencer 40 días en el desierto, los problemas internos, toda tentación en un lugar desértico, entonces regresó en el poder del Espíritu para abrir el libro del profeta Isaías, y entonces vencer los gigantes externos que en el tiempo de Jesús era el gigante del legalismo, de la religión, que invalidaba el poder y la palabra de Dios por medio de las tradiciones y por medio aún de sus del legalismo o de la religión que ellos tenían. Y Jesús vino a manifestar el poder de la palabra, porque Él era la palabra. Y Dios quiere que nosotros en ese nuevo tiempo nos levantemos en la nación de México, que tomemos la palabra como esa arma, como esa espada, que es la rema, que es la palabra de Dios, y que así como Jesús venció al enemigo diciéndole: tú me vienes con esa mentira, pero escrito está que yo soy hijo de Dios, escrito está que tú eres mi proveedor, escrito está que tú eres mi sanador, escrito está que lo que unió Dios no lo desuna el hombre, escrito está que aquel que comenzó la buena obra en mí no la va a abandonar, pero la va a perfeccionar para el día de su venida. Tú y yo somos el ejército de Dios para este tiempo, para derribar los gigantes que se están levantando en la nación, que están tratando de robarnos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que están tratando de robar el poder de la iglesia por medio de la pasividad, por medio de la religiosidad o el legalismo. Y nos vamos a levantar, vamos a tomar la revelación de quién es Dios, la revelación de quién somos en Dios, y vamos a caminar en la autoridad que Dios ya le dio a la iglesia. Y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Dios, porque tú y yo nos vamos a levantar y vamos a derribar los gigantes de la apatía. No más vamos a decir: México es difícil, en México reina la violencia, reina este gigante, aquel gigante o aquel otro gigante. La autoridad suprema sobre las naciones sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Termino por el tiempo. 40 días. Envíen un hombre. Es tiempo que los hombres nos levantemos. Es tiempo que los hombres tomemos nuestro lugar. Lo que profetizó Joel, o lo que dijo Joel: despierten a los hombres de guerra. Que nos levantemos a tomar nuestra posición en el campo de la batalla, para ir al frente de la batalla, y que utilicemos la palabra de Dios. Así como dijo David: Él viene
Este hombre que no tiene pacto, yo tengo el pacto a través de la sangre para salvación, para liberación, para prosperidad. Tengo el pacto en mi economía, a través de mi economía. Honro a Dios con mis bienes. Dios va a llenar mis lagares, mis graneros y mis lagares van a rebosar de mosto, porque tengo pacto en mis finanzas, tengo pacto en mi servicio, no lo abandono. David conocía pacto a cuando su padre lo envió a llevar panes y quesos, aunque había sido ungido como rey, él no abandonó lo que su padre le puso en sus manos. Él le encargó las ovejas y no eran muchas. Sus hermanos le dijeron: ya abandonaste las pocas. Lo menospreciaron aún con las pocas ovejas, pero aunque eran pocas, él las dejó al cuidado de alguien más para obedecer la paternidad que tenía sobre su vida. Él sabía que era de pacto, y él sabía que aquel hombre incircunciso no tenía pacto. Sus hermanos fueron capacitados para la guerra, fueron enlistados y eran seguidores de Saúl. Seguían a Saúl de cerca. Dice que siguieron a Saúl. Pero aún el mismo Saúl rompió el pacto cuando él desobedeció la voz de Dios en varias instrucciones que Dios le dio. Ponte de pie. Quiero hacer una oración general por el tiempo. Padre, en esta tarde, Señor, oro por cada uno de nosotros, que tú nos des un corazón de pacto, Señor, un corazón de convicciones, Señor, un corazón íntegro, un corazón conforme a tu corazón, Señor, un corazón que vence la avaricia, el ego por la fama, por el reconocimiento, Señor, que vence todo aquello que impide, Señor, o que nos carga. Como dice Hebreos, que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia, Señor, para que podamos correr la carrera, Señor. Tú estás marcando un nuevo tiempo para Centro de Vida. Y no es casualidad que en esta noche muchos centros de vida están aquí. Apóstol, representas los centros de vida. Eres una mujer de pacto. Sabes honrar y has honrado a Dios. Y Dios te dice en esta noche que los gigantes en el área de la economía caerán. No hay necesidad, pero sí hay gigantes, y Dios los va a derribar, porque ciertamente viene un fluir del cielo a la tierra, y Dios te va a utilizar como una puerta para poder comunicar, transmitir y movilizar
muchos de los propósitos de Dios en la tierra. Es tiempo de sonar trompeta. Es tiempo de convocar. Y harás convocatorias. Y vendrán del norte, del sur, del este y del oeste. Al ver tu saco azul, lo azul representa lo celestial. Estuviste hablando de la unción. Dice el Señor: yo te unjo con una unción para convocar, para sonar trompeta, para soltar un sonido que resuene en los cuatro vientos, aún para traer lo necesario y para traer los hombres, mujeres de guerra que se van a posicionar en el lugar correcto, porque viene un tiempo de movilización sobre la nación, y muchas cosas que se han detenido sobre la nación se moverán. Ha sido fiel. Vinieron golpes, hizo venir deshonra, pero hoy desato la unción de David sobre tu vida, y reabrirás las reuniones de oración, y reabrirás las noches del Espíritu, porque no es con espada ni con ejército, pero es a través de mi Espíritu, dice el Señor. Y empezarán a ver en el valle de Toluca cómo empiezo a derribar la fortaleza y aún el espíritu de violencia que se ha querido infiltrar, que ha querido cobrar fuerza. Pero vengo a derribar toda fortaleza de violencia, porque voy a traer un tiempo de visitación sobre el valle. La guerra de Goliat, de los filisteos contra los escuadrones de Israel, estaban en los montes, pero había un valle. El valle era lo que estaba de por medio. Yo los he posicionado en un valle, y es un tiempo donde incrementaré el espíritu de adoración, oración, y los tiempos de montaña, los tiempos de monte, los tiempos de oración aumentarán, y la oración será una prioridad para muchos, y muchos regresarán a lo básico, a la oración, a la palabra, y a través de la oración y la palabra soltaré respuestas, soltaré victorias, soltaré conquistas, y afinaré y alinearé los corazones para mis propósitos, porque estoy soplando un viento de alineamiento para poder posicionar cada pieza en su lugar, para poder soltar la cosecha que voy a soltar sobre México. México no me he olvidado, ha sido un puente para que muchas naciones busquen el sueño americano, pero te convertirás en un puente para que no para que busquen el sueño americano, pero te convertirás en un puente
para que busquen el sueño, la visión, el propósito de Dios, porque traeré un despertar en la nación, porque he incrementado aún los dolores de parto en la nación, he incrementado el hambre, he incrementado la pasión, he incrementado aún el ánimo. Pero para muchos es un tiempo de decisión, es un tiempo de tomar decisiones para poder conectarse y alinearse con mis propósitos en la tierra, para que yo pueda soltar los recursos del cielo para mis propósitos en la tierra. Dice el Espíritu de Dios, si logran conectar su corazón con mi propósito, soltaré la provisión para la visión. Padre, que esta noche, con la unción que hemos recibido, con los 5 principios que hemos recibido, con lo que tú estás impartiendo en nuestros corazones, Señor, que hoy marque un antes y un después. Pastor Gabriel, hay un llamado apostólico en tu vida. Y dice el Señor, sueña nuevamente, porque no me he olvidado de muchas de las promesas que te di en los años de tu juventud. Es cierto que en el pasado viste lo falso, pero hoy yo te voy a levantar y te voy a utilizar para soltar paternidad y para activar mi corazón. Eres celoso de la palabra y eres celoso de la verdad y eres celoso de mis principios. Eres como una roca en todo lo que tiene que ver mi verdad y lo que tiene que ver mis principios. Escribirás libros, manuales de principios que libertarán la vida de muchos. Es un tiempo de un desatamiento de mis propósitos sobre tu vida. Aleluya. Vamos a terminar este tiempo en adoración al Señor. Levanta tus manos al Padre.